Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema interesante que es el de cómo poner límites. Y bueno, evidentemente para platicar sobre este interesante tema, nada mejor que hacerlo con Ana Paula. Hola Ana Paula, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Carlos, bien, aquí con este tema que a mí me importa mucho y me interesa mucho. Yo creo que el tema de límites es bien importante y que las personas yo creo que no sabemos poner límites en muchas situaciones. Yo creo que es un tema que no tiene mucho, que aprendí a saber cómo manejarlo y que en base a muchas otras personas que me estuvieron también como que haciendo entender de qué es un límite para empezar, ¿no? Porque muchas veces no sabemos qué es un límite. Nosotros pensamos que le estamos poniendo un límite a una persona, por ejemplo, con alguna situación de que no hagas esto o no hagas el otro, y esto no es poner un límite. Entonces, hay que primero definir inclusive qué es poner un límite a las personas, a las ideas, o cuándo seguir haciendo una cosa o cuándo dejar de hacer una cosa, porque eso también es poner un límite inclusive para poder hacer o dejar de hacer algo, ¿no? Hasta las ideas puede llegar a tener un límite para poder decir a dónde continuar o que no, si me está sirviendo o no me está sirviendo. Y creo que es un punto importante saber cuándo poner el límite para dejar de hacer las cosas. Entonces creo que es importante y vamos a platicar de eso. Bueno, desde el punto de vista psicológico, evidentemente los límites tienen que ver con la dignidad. Estamos experimentando algo que consideramos que literalmente está afectándonos y que está atentando contra nuestros derechos humanos. La mayoría de la gente no ha leído cuáles son los derechos humanos. Creo que por ahí convendría que empezáramos. Y si estamos en una interacción con otros seres humanos, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito de pareja, en el ámbito laboral, en el ámbito amistoso o incluso en el ámbito social, y sentimos que nuestros derechos están siendo de alguna manera transgredidos o minimizados o invisibilizados, y que no nos sentimos del todo bien, es pertinente entonces establecer un límite. Entonces, ¿en qué momento se puede establecer un límite? En donde siento que mi dignidad, mis derechos están siendo afectados. Evidentemente hay formas de establecer límites, que ahí ya estaríamos hablando de otra habilidad, que sería la parte de la asertividad. Sin embargo, lo primero que necesitamos es tratar de entender que si nos sentimos mal, en la mayoría de las ocasiones no es que estemos exagerando, no es que estemos mal de nuestra cabeza, es porque probablemente alguno de nuestros derechos se está viendo transgredido. Entonces, ese sería como el punto de partida a partir del cual una persona, cuando acude a psicoterapia, se le recomienda que empiece a poner límites, dependiendo de las circunstancias, ya sea familiares, personales, de pareja, etcétera, en las cuales esté sintiendo de manera inadecuada. Evidentemente también hay ciertas sugerencias en cuanto a cuántas formas o intentos de comunicación conviene dar. Se le enseñan a las personas las distintas estrategias o algunas herramientas de comunicación asertiva para que lo pueda hacer de la mejor manera, con lo cual no se garantiza que la otra persona en realidad acceda o modifique su proceder. Esto es principalmente para que la persona tenga la certeza de que lo hizo de la mejor forma posible y que incluso si al final no se llega a un acuerdo, pueda retirarse de la forma más digna posible y más en paz consigo misma, consigo mismo, que eso no significa que no va a doler, ¿no? Sin embargo, bueno, es una forma de tratar de minimizar el impacto de cuando no se ponen los límites y cuando estos límites no se respetan o cuando aún tratando de imponerlos o plantearlos, la otra persona no está de acuerdo con ellos. Porque al final, evidentemente, cuando se ponen límites, las personas que se han aprovechado de la inexistencia de dichos límites, pues no van a estar muy a gusto con esa nueva petición o con esa nueva sugerencia. Entonces, bueno, pues es parte de lo que se enseña a lidiar a la gente, entender que en muchas ocasiones este cambio que se va a proponer va a generar una resistencia del otro lado y tratar de identificar qué es lo que conviene hacer en función de la respuesta de la otra persona. Entonces, bueno, desde el punto de vista psicológico, por ahí estaríamos empezando a hablar de los límites. ¿Cómo De que ves? es un límite. Me parece muy importante empezar como a definir eso para poder entender como a lo mejor cómo poner límites en diferentes áreas sociales, por en el trabajo, con los amigos o con la familia, ¿no? Entonces eran como tres áreas sociales para poder entender qué pasaría, por ejemplo, en el trabajo, sobre todo porque se tendría que trabajar con un ambiente profesional, pero ahí ya si al final del día el trabajo
sobre todo porque hay un montón de empresas como muy malas, y sobre todo aquí en México, y yo creo que en América Latina y en general, cuando están haciendo cosas que no son debidas, que te están haciendo ir más tiempo del que deberías y no te pagan horas extras y están haciendo muchas cosas que a lo mejor no están agrediéndote de manera física, pero están haciendo cosas mal. Ahí, ¿cómo se podría manejar poner un límite? Bueno, creo que lo primero que necesitamos es entender específicamente las condiciones laborales en las cuales cada persona se encuentra, y eso evidentemente es algo que en cada contrato que la persona haya firmado, pues hay que echarle un ojito. Aquí en México tenemos mucho la frase de que nuestra religión nos impide leer los contratos que firmamos, ¿no? Que es como una forma muy amable y jocosa de decir, la neta, yo firmo cosas y no las leo. Y la mayoría de nosotros lo hacemos, ¿no? Incluso cuando a veces compramos algo, pues nos dan un manual de no sé cuántas hojas y, pues tú fírmale acá, fírmale acá. Y en ocasiones sí nos dicen, mira, aquí en este documento lo que estás firmando es esto. Sin embargo, vienen miles de palabras en letra muy chiquita que honestamente no firmamos en ese momento, no leemos en ese momento de firmar, y muy probablemente jamás las vamos a leer. Y lamentablemente en el ámbito laboral esa es una de las principales problemáticas que acontecen. La gente no sabe qué está firmando. Y cuando la gente reclama, en muchas ocasiones la contraparte dice, pues es que fue lo que tú firmaste. Y evidentemente hay ocasiones en donde efectivamente uno firma cosas absurdas. La buena noticia en el ámbito laboral es que hay una legislación que evidentemente impide que si tú estás firmando algo que atenta contra tus derechos humanos o laborales, aunque lo hayas firmado, no es legal. ¿Sí? Entonces, es interesante porque sí, hay ocasiones en donde hay ciertas cosas que están medio ambiguas y que dices, bueno, no atenta del todo con tus derechos laborales, por lo tanto, y ya lo firmaste, entonces, pues, te amuelas, ¿no? Sin embargo, sí hay ocasiones en donde la gente, por ejemplo, firma que no va a tener utilidades o que no le importa el aguinaldo, ¿no? Ahí aparece, ¿no? La cláusula, renuncio a mi aguinaldo. Entonces, evidentemente, ese tipo de cosas no son legales, aunque uno las haya firmado. Y entonces ahí tenemos, evidentemente, a la Secretaría del Trabajo que puede, de alguna manera, echarnos la mano. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es preguntarle a la persona si leyó su contrato. La mayoría de la gente dice, no. Es más, hay gente que dice, yo ni siquiera tengo contrato. O sea, yo estoy trabajando así, ¿no? Es contrato de palabra, que de todas maneras legalmente es un contrato y evidentemente puede afectar a la parte que no lo externalizó por escrito. Sin embargo, cuando la gente dice, no lo he leído, bueno, lo primero que se le invita es a que lo lea y que a partir de que lo lea, determine qué de eso que está viviendo atenta contra ese contrato y qué de eso es acorde con ese contrato. Y a partir de eso podemos empezar a trabajar. La problemática es la mayoría de la gente nunca lee sus contratos de trabajo, que legalmente cuando uno lee, cuando uno firma su contrato de trabajo, le tienen que dar a uno una copia, ¿no? Y si por alguna extraña razón, porque a veces dicen, al rato te doy tu copia y nunca nos la dan, uno puede llegar a recursos humanos y solicitar copia de su contrato. Evidentemente, si uno está sindicalizado o si uno tiene un contrato colectivo, bueno, pues ahí son condiciones un poco diferentes, en donde el sindicato teóricamente peleará por ti en caso de que alguno de tus derechos no se estén llevando a cabo. Quitando toda esa parte legal, hay ocasiones en donde se dan discusiones o conflictos con las personas del trabajo y que eso ya no está directamente supeditado a la parte legal, ¿no? Ya es como pues siento que mi jefe tiene algo en contra de mí, mis compañeros me hacen bullying, bueno, que en ámbito laboral se llama mobbing, que sería el acoso laboral. Y evidentemente ahí sí, como ya algunas cosas no están del todo contenidas en la parte del contrato colectivo o contrato individual de trabajo, ahí sí conviene tratar de enseñarle a las personas a cómo lidiar con cada una de las personas con las que tiene problemáticas. Que en muchas ocasiones la forma más sencilla es busquemos otro lugar, un lugar menos tóxico, menos negrero, menos negativo. El problema es que a veces la gente, como lleva mucho tiempo trabajando en un lugar, se aferra, bueno, todos tendemos a aferrarnos a cosas que no nos hacen bien. Por ejemplo, la mayoría de nosotros tenemos alguna adicción, sabemos y estamos conscientes de que no nos hace bien y de todas maneras pues nos aferramos a ese tipo de sustancias o conductas. Lo mismo pasa con las relaciones.
Y lo mismo pasa con los trabajos. Hay ocasiones en donde, aunque yo estoy total y completamente seguro de que no soy feliz aquí, prefiero quedarme aquí por el miedo a no encontrar algo mejor o el miedo a que lo que venga sea todavía peor. Entonces, bueno, esa es la razón por la cual en muchas ocasiones no se ponen límites, por el miedo. Y con respecto, por ejemplo, si seguimos en el ámbito del trabajo, si estamos lidiando con personas, o una cosa es a lo mejor, perdón, que me para entenderme, darme a entender mejor. Una cosa entonces es como los límites que pudieran ser una mala, un mal sistema propio del trabajo de la empresa. Y ahí sería encontrar otra empresa para poder mejorar el sistema, porque no vas a poder cambiar a la empresa. Tendrías que cambiar de empresa para poder mejorar ese esquema, ¿no? Pero si a lo mejor en la empresa está funcionando bien y todo, pero hay un problema con la persona específicamente que entró hace poco, o que tu jefe está teniendo problemas a lo mejor de comunicación, de tener algún tipo de forma inadecuada, ahí ya sería lidiarlo directamente con la empresa o vincularlo a la empresa para que las cosas las resuelva dentro de la empresa, o tal vez, ¿cuál sería la primera instancia? ¿Nosotros intentar resolverlo? Sí, siempre la sugerencia es tratar de no brincarnos pasos, porque generalmente cuando nos brincamos pasos casi siempre la respuesta es ¿y por qué no me lo dijiste directamente, no? O sea, si yo soy tu jefe y crees que tengo algo en contra tuya, ¿por qué vas directo a recursos humanos sin haber hablado conmigo? Entonces, al final tampoco se resuelve en ocasiones ese conflicto porque ya queda como esa sensación de brincar como jerarquías. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Lo que se sugiere es en general tratar de afrontarlo directamente con la persona en cuestión. Que ojo, hay que diferenciar afrontar de enfrentar. En México tenemos como respuestas habituales el enfrentarme con las personas o el evitar los conflictos. Casi siempre esas son nuestras dos respuestas. Y evitamos los conflictos en muchas ocasiones precisamente un poco como para que no crezca, y hacemos que una situación dure a veces años. Sí. En otras ocasiones nos vamos directo al conflicto porque vamos a enfrentar, o sea, nos vamos a pelear, ¿no? Oye, ¿tú qué traes contra mí? ¿Qué te pasa? ¿No? E incluso lo hacemos con un tono de voz elevado, a veces incluso con cierta tendencia a la violencia, tanto verbal como física o emocional. Y ambas son soluciones que desde el punto de vista psicológico, en lugar de resolver un conflicto, lo único que hacen es hacer que el conflicto permanezca y aumente. Porque la evitación no resuelve absolutamente nada, no se va acostumbrando al maltrato, y luego las secuelas psicológicas que eso genera son terribles. Y del otro lado, pues irme peleando con todo el mundo y desenvainando todo el tiempo a la menor provocación, pues evidentemente también va generando que cada vez yo sea una persona más reactiva, ¿no? Entonces, la evitación genera pasividad, el enfrentamiento genera agresividad. ¿Y qué sería lo idóneo desde el punto de vista psicológico? Una palabra que se llama afrontamiento. La palabra afrontamiento se refiere a ponerte enfrente de la situación problemática, tratando de entender que del otro lado hay un ser humano que también piensa, que también siente, que también tiene derechos, y que probablemente de inicio lo que está haciendo no lo hace del todo conscientemente. No lo hace porque quiere molestarme, no lo hace porque le caigo mal. Probablemente no se ha dado cuenta. Y entonces, si yo voy desde esa postura, desde esa perspectiva, puede que algo se resuelva. Evidentemente aquí no buscamos que la gente sea poco ilusa y que crea que no hay personas malas en el mundo, que hacen las cosas simplemente porque quieren ver al mundo arder. No, lo que estamos intentando es que por lo menos la primera idea, el primer acercamiento sea desde esa postura. Evidentemente, si ya nos damos cuenta de que no es así y la respuesta no es adecuada, pues obvio, ya partiremos de que la persona está muy consciente de lo que está haciendo, que lo está haciendo precisamente con dolo, con intención de afectar, y entonces sí, ya podríamos hacer un segundo intento con la misma persona o ya escalarlo. ¿Cuál sería la ventaja de haberlo hecho de esta manera? Que ya no habría esa argumentación de, bueno, pero ¿por qué no lo hablaste conmigo? Si lo hubieras hablado conmigo, todo se hubiera resuelto. Porque ahí ya tendríamos entonces el antecedente, ¿no? Yo lo hablé contigo una o dos veces y como nada se resolvió, por eso estoy escalando el conflicto a recursos humanos. Recursos humanos cada vez, teóricamente, cada vez está más atento a las cuestiones emocionales
o a los conflictos que se pueden suscitar en el ámbito laboral, porque entienden que evidentemente eso también puede generar estrés en el trabajador o trabajadora y que a la larga eso puede generar una menor productividad de la empresa. Entonces, obvio, no lo hacen por la gente, ¿no? Lo hacen por la productividad, pues. O sea, las empresas cada vez están más conscientes de que si un empleado no está a gusto en su ámbito laboral, su productividad evidentemente va a bajar. Entonces, no es que la gente ahora le importe más a las empresas, no. El interés sigue siendo el mismo, la productividad. Sin embargo, ahora, como ya se entiende que el cómo te sientes impacta directamente tu productividad, por eso están tomando ciertas medidas precautorias para evitar que los conflictos incrementen o que se conviertan pues en algo que afecte a todo un área, ¿no? Claro. Entonces, esa sería un poco como la forma de proceder. Primero, tratar de hablar con la persona bajo la perspectiva de que probablemente no está consciente de lo que está haciendo o de cómo lo que está haciendo me está afectando, porque a lo mejor puede estar consciente de sus acciones, más no del impacto de las mismas en mí. Y si después de un intento o un segundo intento la cosa no cambia, entonces sí la sugerencia es escalarlo. Y que las empresas generalmente ya tienen herramientas que permiten hacer denuncias, algunas anónimas, algunas poniendo sí tus datos. Hay empresas que tienen un área que se llama compliance, que tiene que ver con el área de cumplimiento, sobre todo en el ámbito legal, que no haya sobornos, corrupción, etcétera. Entonces, bueno, creo que si es una buena empresa, tendrá alguna herramienta que permita que el trabajador pueda dirimir algunos de sus conflictos utilizando como intermediario a recursos humanos. Y eso siempre es lo mejor. ¿Para qué? Pues para que no te tengas que pelear tú con las personas, sino más bien pues que de alguna manera te sientas apoyado o apoyada o con cierto soporte, no solo legal, sino también emocional de parte de la empresa. Lamentablemente, eso estaríamos hablando de empresas medianas a grandes. Las más chiquitas, pues generalmente no lo tienen porque el que es de recursos humanos es el dueño y es el contador y es el que hace o sea, todo en uno. Sí, todo. Entonces, pues ahí no tiene como mucho sentido. Ahí, en ese caso, sería, yo lo intento resolver con una persona, 1, 2 intentos, y si no se soluciona, busquemos otro lugar. Porque aguantar es lo peor desde el punto de vista psicológico que alguien puede hacer. Claro. ¿Y esto funcionaría muy similar también en un ámbito escolar? Efectivamente, en el ámbito escolar, aunque ahí, ¿cuál es la problemática? Que habitualmente sí hay salvo que sea un conflicto directamente con un docente o con alguien que tiene un puesto administrativo en la institución, ahí sí procedería prácticamente de la misma manera. Sin embargo, si no fuera eso, si no fuera un compañero o compañera, generalmente lo que acontecería es que aunque la problemática se resuelva, como estamos enfrentándonos o afrontando la situación con otro que es mi par, muy probablemente lo que termina aconteciendo es un poco el bullying, ¿no? Que se termina de alguna manera no eliminando, sino modificando. Es decir, a lo mejor ahora se hace de una forma más sutil, a lo mejor ahora ya se hace fuera de la escuela, por medio de redes sociales. Entonces, en muchas ocasiones la recomendación que más ha tenido sentido es si haces un intento y ves que la situación no funciona, a lo mejor modificar, cambiar de escuela a los niños, a las niñas, tiende a ser mucho más útil que hacer múltiples intentos de que la situación mejore. Porque aunque las autoridades lo mejoren, eso no significa que mi compañero realmente entienda o mi compañera entienda lo que sus burlas me hacen sentir o su conducta inadecuada me hace sentir. Entonces, lo que se ha comprobado a partir de muchas investigaciones es que en la mayoría de las ocasiones la gente, cuando se termina quedando en el mismo lugar, en la misma escuela, en el mismo colegio, generalmente lo que empieza a hacer es a aprender a aguantar. Y luego eso puede generar algo que se conoce como desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida indica ya una falta total de motivación de intentar que algo mejore, porque ha habido tantos intentos y nada ha cambiado, que ya la persona se ve incapaz de realmente poder cambiar algo y luego se empieza a ver incapaz de merecer que algo mejore. ¿No? Entonces, siempre la recomendación es haces intentos, 1, máximo 2, y si ves que esto no está funcionando, evidentemente conviene cambiar
a la persona de colegio. Y si es una persona adulta, ¿no? Como tú y como yo, que a lo mejor está cursando en una escuela en particular, pues con mayor razón y mayor facilidad se puede hacer este cambio. ¿Cuál es el problema? Que la gente tiende a aferrarse. Todos tendemos a aferrarnos. Entonces, en muchas ocasiones hacemos 10 intentos, 15 intentos, 30 intentos. O sea, si contamos todos, a veces son números que dices, pero ¿por qué haces tantos? Y la mayoría de la gente dice, es que la otra parte no entiende. Dice, ya le he dicho 10 veces que esto no me gusta. Y lo que hacemos en terapia es invitarle a darse cuenta de que quien parece que tampoco entiende es la persona que lleva 10 intentos porque no entiende que la otra persona no quiere modificar. Entonces, eso aplica en ámbitos familiares, en ámbitos escolares, laborales, de pareja, amistosos, etcétera. Hay ocasiones en donde lo único que puedo hacer es soltar. Okay. Entonces es lo más sano. El problema es, no nos gusta eso. Había escuchado inclusive en un podcast de una experiencia de una mamá, padre de familia, que su hijo había sido bulleado durante muchos años en las escuelas y que posteriormente, ya después de mucho tiempo, él decidió salirse, ¿no? Entonces, pero decían que ellos... de la vida. Salirse de la vida. Pero, para que no me baneen. Pero, sí, cancelar su suscripción. Cancelar la suscripción de la vida y al final del día decían que ellos sí le decían a la escuela que había bullying, que estaban haciendo pues ciertos comentarios, que aquí lo más común del mundo es que les pongan apodos, que les se rían de ellos o que hagan sus grupitos para burlarse de ciertas cosas, y sobre todo lo hacen a las personas que son más sensibles y que tienen a lo mejor gustos diferentes o que por cualquier cosa, no sé, si les gusta la poesía, que les gusta hacer ademanes, que les gusta hacer ciertas cosas que sean más sensibles, ¿no? Que sobre todo que puedan expresar más sus emociones. Los niños que tienen como más enojo, o pareciera que son más burladores, al final del día entendemos que pueden tener problemas en su casa y tener ciertas situaciones que hay detrás y que también lo tendríamos que, entre comillas, entender. Les daban como más prioridad porque para ellos o como sistema educativo no pueden sacar a los niños bullying porque supuestamente eso ya también sería como una pues es un sesgo, ¿no? O un racismo, por decirlo así. Tienen que trabajar con ellos. Entonces supuestamente esta señora, una discriminación, exactamente. Entonces el hecho es que no podían discriminar al niño por ser bullying, tendrían que trabajar con él, tendrían que ponerle a lo mejor un psicólogo o algunas personas, pero no pueden sacarlo de la escuela. Entonces, muchas personas precisamente hacen lo que tú dices, prefieren sacar a los niños que son bulleados porque en la escuela no van a sacar al niño que les hizo bullying, porque tienen un problema de donde serían parte de un sistema que no está funcionando bajo ese contexto, ¿no? Y el hecho de que seguía perpetuando esto y que según seguían con otro tipo de dinámicas, con psicólogos, donde supuestamente la escuela estaba haciendo algo, pero el niño seguía por debajo de la mesa o por fuera de la escuela haciendo ciertas actividades en redes sociales donde perpetuaban la dinámica del bullying. Y eso me parece sumamente importante de saber cómo manejarnos, porque a veces ni siquiera con nosotros como padres estamos conscientes de cómo funcionan las cosas, inclusive ya, por ejemplo, de redes sociales, porque tú crees que porque ya está funcionando dentro de un sistema educativo, no sabes lo que está pasando dentro de las redes sociales, que sí le siguen ciertas dinámicas, porque también terminas diciendo, no, entonces no ocupes el celular o no ocupes las redes sociales, pero se estás aislando a tu hijo de toda la comunidad que él quiere estar, de que sería la escuela, ¿no? O a lo mejor entonces, si de todas maneras vas a buscar otra comunidad de otras escuelas o de otras personas o vecinos, entonces sí sería mucho más fácil cambiarlo de escuela y perpetuar una nueva dinámica. Y ahí me pareció muy interesante con respecto al tema de los límites, porque tú como papá, con padre e hijo, tendrías que saber manejar una dinámica de límites, qué sí o qué no hacer en una situación así, ¿no? Sobre todo por el bullying, que es lo que se da más. Al momento de poner un límite, hay una frase que me habían dicho, el límite te lo pones a ti y no se lo pones a otros. Digo, claro, en un primer momento a lo mejor le dices, no me gusta que me pongas un apodo, que es lo más común.
Y ya posteriormente, si continuamente me sigue poniendo el apodo y no le importa lo que yo estoy diciendo, ahí sería el límite yo decir, bueno, si me sigues dando o me sigues diciendo este apodo, yo voy a ir con el maestro, yo voy a hacer alguna acción, o no sé, te voy a dar un golpe, ¿no? Eso también sigue siendo una acción, ¿no? Pero Claro. eso sería para mí, o lo que a mí me han dicho, eso ya sería un límite. Ujú, ujú. Efectivamente, bueno, pensando un poco en por qué estamos en una situación como esta, en el mundo en general, es porque el mundo en general está gobernado por un sistema económico llamado capitalismo. Ujú. Todos estamos inmersos en él. Y el capitalismo tiene como varios pilares que se inculcan desde que somos pequeños. Y uno de esos pilares precisamente es que hay que competir, ¿no? O sea, es como la ley de la selva, Ujú. sálvese quien pueda, la ley del más fuerte. Y de hecho, si te percatas, bueno, no sé si a ti te pasa, pero en muchas familias es muy común que los padres digan, yo quiero que estudies para que seas alguien en la vida, Ujú. ¿no? Y aunque es una frase que suena bonito, mira, se preocupa por mí porque me da escuela o me da para que yo pueda estudiar para que sea alguien en la vida, en el fondo es una frase terrible porque me hace entender que no soy alguien todavía, que si yo no logro algo, no soy valioso, Nada. no Ujú. cuento, no sirvo, no existo prácticamente. Entonces, esto lo que genera es, bueno, ¿y cómo tengo que ser alguien en la vida? Pues tengo que sobresalir de los demás. ¿Y qué tengo que hacer para sobresalir de los demás? Pues tengo que competir. Ujú. Entonces la competencia, que es parte fundamental en el capitalismo, ¿no? Todos contra todos, es parte de lo que también termina generando este entorno agresivo, en el cual, por ejemplo, podemos ver el bullying. El bullying, en el fondo, es una forma de denigrar al otro para yo sentirme mejor o no sentirme tan mal como quizá me siento. Es una forma a partir de la cual yo compito con el otro, aunque no se vea en muchas ocasiones como de esta manera, en el fondo lo que hago es, si yo no puedo superarme, si yo no puedo llegar a donde quiero, pues no hay problema, simplemente trato de que los demás tampoco lleguen, trato de que los demás tampoco se sientan bien, y entonces de alguna manera, pues estamos más A o la par. menos a la par, ¿no? O incluso, si yo logro que se sientan lo suficientemente mal, entonces probablemente yo lograré destacar, y entonces cumpliré aquello que me dijeron desde muy pequeño. Yo estoy siendo alguien en la vida. ¿Cómo? Pues destacando, ¿no? Y en ocasiones, si no puedo destacar a partir de lo positivo, pues voy a intentar destacar a partir de lo negativo, porque sigo cumpliendo la premisa que me inculcaron desde pequeño. Tengo que destacar. Si no destaco, no importa si para bien o para mal, pues no soy nadie. Incluso en la publicidad lo sabemos, ¿no? Que hablen bien o mal de ti, no importa, que hablen, ¿no? Entonces, creo que al final estamos en estos problemas porque el sistema nos ha inculcado todo esto. Entonces, ¿qué ocurre en el punto específico del bullying? Que en muchas ocasiones creemos ingenuamente que el sistema puede ser modificado simplemente recurriendo a ciertas autoridades, cuando en realidad el sistema está en todos lados, está dentro de la escuela y está fuera de la escuela, está en la sociedad, está en la familia. O sea, Sí. hay personas que dicen, bueno, yo sí puedo humillar a mi hijo, pero no permito que afuera de mi casa lo humillen. Bueno, simple y llanamente es el mismo sistema, solo que en lugares distintos. Entonces creo que en el fondo lo que necesitaríamos sería cambiar de sistema. Bueno, pero no podemos modificar. Bueno, entonces lo que podemos hacer es tratar de que si mi hijo tiene problemas en este lugar, en lugar de enseñarle resiliencia y que aguante y que debe de sobreponerse a todo ello, pues a lo mejor es modificar la escuela en la que se encuentra para que precisamente no tenga que afrontar todavía más problemas. De por sí la vida es compleja, como para que le tengamos que agregar 10% más, 20% más, 50% más, porque además, en muchas ocasiones, evidentemente, la persona colapsa y llega a tener tanto sufrimiento que entonces opta por desuscribirse de la vida. Y entonces, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió toda esa resiliencia y todo ese aguante y toda esa fortaleza que como padres o madres tratamos de inculcarles si ya no está? Entonces, a mí me parece que sí es importante que los padres comprendan que en muchas ocasiones todavía estamos replicando muchas ideas absurdas que el mismo sistema nos inculca
y que en lugar de tratar de facilitarles la vida a los hijos, se las complicamos mucho más. Evidentemente tampoco la idea es irnos del otro lado y darles absolutamente todo, porque a partir de ciertas dificultades es que se desarrollan ciertas habilidades en las personas. Sin embargo, si genuinamente mi hijo está sufriendo porque le hacen bullying en un lugar, ya hemos hablado, y la situación no está realmente mejorando, ¿qué más necesitamos? Entonces, yo he tenido la oportunidad de trabajar con varias personas adolescentes. Yo generalmente no trabajo con adolescentes, trabajo con adultos, y prácticamente todos ellos han sufrido bullying y han mejorado significativamente y han hecho cosas geniales simplemente cambiándoles de escuela. Y los padres inicialmente lo que siempre buscaban era: yo quiero que mi hijo aprenda a quedarse donde está y a aguantar y a resistir y a que esto no le afecte. Eso carece de sentido. Mejor entendamos por qué le está afectando y llevémoslo a otro lugar. Y en la mayoría de las ocasiones ese simple cambio hace que el niño o la niña florezca, porque en realidad no es un problema del individuo, es un problema del sistema en el que se encuentra. Y claro, no podemos abstraernos por completo del sistema. Sin embargo, si hay escuelas que replican tal cual lo horrible del sistema capitalista, y hay otras que no tanto. O simplemente consigues otros amigos, otras amigas, otros profesores, otras profesoras, otra ruta, y eso resetea un poquito a nuestro cerebro. Entonces, claro, a veces es ir por ahí. Me parece muy interesante esta idea que me acabas de poner en la cabeza, porque creo que también muchos de los padres piensan que el hecho de que sean resilientes, eso permite que también entiendan que el sistema es así, que el mundo es así, pero se enfocan como en un mundo muy cuadrado, que ellos también lo ven así, de esa manera, ¿no? Como una esfera donde es que ¿para qué lo voy a cambiar si de todas maneras, por ser como es mi hijo, pues va a ser lo mismo, ¿no? Y que se cansan a lo mejor de estar cambiándolos de escuela y de escuela, porque a lo mejor pasa lo mismo, entre comillas, porque el sistema va a ser el mismo. Pero el hecho es que también es aprender a poner herramientas o a buscar más herramientas, porque si a lo mejor yo ya cambié de escuela, ya también le di a mi hijo las herramientas para que pudiera hablar con los maestros, para avisar qué está pasando. A lo mejor también luego decían, sobre todo a este chico que te puse en el ejemplo, lo metieron a karate, lo metieron a taekwondo, lo metieron a otro tipo de dinámicas donde intentaran como fortalecer su autoestima o su forma de poder defenderse, ¿no? Y que al final de cuentas no le estaba funcionando. Se supone que creo que era un chico hipersensible. Entonces, este tipo de situaciones que ya de por sí tienen una, no sé si le podríamos decir padecimiento, un problema ya neurofisiológico, o no sé cómo tú me explicarás, porque la verdad pues no estoy muy segura con respecto al término, pero sí me parece que al final le afectaban más las cosas, y eso a pesar de que hubo tantas situaciones de cambio que sí lo intentaban manejar como diferentes ámbitos, fortalecer a lo mejor su cuerpo, fortalecer su manera de defenderse, ya manejar el sistema directo con la escuela, cambiarlo 1 o 2 veces de escuela, y aún así no le funcionaba. No sé qué estaba pasando ahí, donde no funcionaron todas las dinámicas que estaban accionando. Claro. Bueno, no conozco el caso en particular, sin embargo, especulando un poco a partir de ello, a lo mejor simplemente es intentaron tratar de fortalecerle para que estuviera en un entorno muy común, muy normal, cuando probablemente al ser hipersensible, justamente lo que necesitaba era un entorno más sensible, acorde con él, ¿no? A lo mejor un poco de un año sabático de la escuela y me dedico a pintar y me dedico a arte y me dedico a las artes marciales. Es decir, no, obviamente una vez que acontecen las cosas, pues podemos decir, bueno, es que falló A, B, C, D, ¿no? Lo relevante es cómo le hago en el momento para que la situación se resuelva. Creo que, por lo que me compartes, pues intentaron diversos mecanismos para tratar de ayudarle. Yo creo que lo que simplemente faltó fue haberlo quizá hecho antes, o haberlo hecho de una forma un poco más focalizada, en el sentido de no quiero que te prepares para aguantar una escuela normal, más bien te llevo a un entorno donde sean más acordes con tu sensibilidad. Claro. ¿No? Porque hay escuelas, por ejemplo, con un modelo educativo diferente, por ejemplo, Montessori, me parece que es uno de los mejores. Entonces,
pues si juntan lo que gastaron en las clases de karate y taekwondo y qué sé yo, pues probablemente hubiera sido lo mismo que tratar de llevarle a otro entorno. O al mismo tiempo tratar de minimizar su estancia en esos entornos y tratar de decirle, pues igual lo tuyo es el arte, ¿no? Tenemos a muchos ingenieros que conducen vehículos como taxis porque pues no hay chamba, ¿no? Y tenemos a mucha gente artista que no tiene grandes estudios académicos y sin embargo son formidables y sobre todo son felices, ¿no? Entonces, bueno, creo que al final también hay formas diferentes de tratar de enfocarlo. Lo que creo es que si no cuestionamos nosotros nuestras propias ideas que el mismo sistema horrible en el que vivimos nos ha inculcado, pues en muchas ocasiones terminamos de esta manera, ¿no? Entonces yo admiro mucho a aquellos que tienen hijos, que se han animado a aventarse ese reto, porque es un reto para toda la vida y en ocasiones lo hacen bien y de todas maneras el resultado no es el adecuado, no es el que esperan. Sin embargo, a mí me parece que, pues bueno, es un rasgo de valentía el haberlo intentado. Evidentemente también conocemos casos en donde dices, bueno, inconsciencia que una persona como tú haya tenido hijos. Sin embargo, creo que en general la mayoría de las personas genuinamente lo hacen lo mejor que pueden y pues lamentablemente a veces el resultado no es el adecuado, no por culpa ni de la persona ni de los padres, sino del sistema. Porque es un sistema que aunque yo salga de la escuela, pues el sistema está también a veces en la sociedad, ¿no? Entonces hay que cambiar el sistema. Cuestionar sobre todo las ideas, porque ahora que me abriste como un panorama de decir, ¿y por qué tenía que ir a la escuela, no? Al final del día es un parte de un sistema que te plantean de que tienes que hacer ciertas cosas como ser humano y en esta sociedad para ser alguien. Y si esta persona a lo mejor no necesitaba ir a la escuela o ya fue, creo que eso fue en la secundaria, a nivel secundaria. Muchas personas terminan nada más la primaria y hacen un montón de cosas o podían tener una escuela dentro de casa, ¿no? Y que al final del día este tipo de dinámicas hubiera sido más protegido y tener otro tipo de amigos que fueran más sensibles. ¿Y por qué entonces obligarlo a cambiar? Porque entonces pusieron límites a lo mejor a ciertas cosas y estaban viendo o estaban intentando cambiar la personalidad de este chico y le estaban poniendo el límite a su misma persona porque no lo estaban dejando ser lo que él era y le estaban clasificando como algo malo el ser hipersensible, siendo que muchos artistas y los mejores artistas, pintores, actores son hipersensibles y el hecho es que estás forzando a alguien a ser alguien que no es para que encaje en una sociedad que es hiperviolenta. Entonces, exacto. Está muy cool. Y al final, de alguna manera, lo que terminas haciendo es haciéndole pensar que la culpa es suya por no encajar, ¿no? Cuando se parte de la idea en psicología de que cuando un individuo se adapta a un entorno enfermizo es porque ya se enfermó, no porque logró superar sus adversidades y sus temores. No, o sea, si ya te terminaste adaptando a un entorno horrible, pues es que ya algo se rompió en ti. Por eso ya te adaptaste y es lo que nos lleva luego a la desesperanza aprendida. Entonces, pues no, hay que intentar irnos por otros lados. Sin embargo, para poder darnos permiso para ello, sí necesitamos cuestionar esas ideas que el mismo sistema nos pone, como la idea de que tengo que estudiar para llegar a ser alguien en la vida. Claro. Cuando en realidad desde que nazco ya soy alguien. Y, por ejemplo, bueno, esto ya hablamos como en el ámbito de escolar y también de trabajo. Ya en el ámbito de familiar o inclusive de amistades, para poder poner límites, sobre todo, no sé, hay relaciones bien difíciles, por eso como que contemplo tanto las relaciones de trabajo, laboral, pero en relaciones de padres e hijos, por ejemplo, ¿no? Uno no puede como hijo separarse a lo mejor de los padres porque hay una relación de tú eres el jefe, por decirlo así, o yo tengo que acoplarme a ciertas reglas, a ciertas cosas porque estoy en tu casa, porque tú me tuviste, yo tengo que acoplarme a lo que tú me digas y me ordenes y tú mandes, y muchos padres todavía siguen siendo muy autoritarios con respecto a ciertas cosas o ciertas ideologías. Entonces ahí, ¿cómo un hijo podría poner un límite a un padre? Bueno, ahí creo que hay que empezar a entender que la genética no garantiza amor.
y que es otra de las ideas que el sistema nos mete, ¿no? Nos inculca. Ujú. Que si son mis padres, pues me aman con todo su corazón y harían lo que fuera por mí, y que yo, evidentemente, tengo que hacer exactamente lo mismo, porque pues, son mis padres. Sin embargo, en realidad no todas las relaciones familiares son relaciones sanas. Hay muchos abusos de padres a hijos y evidentemente mucho rencor de hijos hacia sus padres. También en ocasiones puede ser injusto el trato que los hijos le puedan dar a sus padres cuando sus padres les han tratado de la mejor forma posible dentro de sus posibilidades. Sí. Entonces, entender que no hay garantía de que siendo familia todo sea miel sobre hojuelas, a mí me parece que es un gran punto de partida para Ujú. comprender por qué en ocasiones se suscitan estas problemáticas. ¿Qué convendría hacer? Pues sí, tratar de poner límites. Y los límites en muchas ocasiones, cuando yo debo todavía vivir en casa con mis padres y me están pagando mis alimentos, mi escuela, etcétera, y no me es factible moverme, tratar de disminuir el contacto a ponerlo al menor tiempo posible, que es lo que en muchas ocasiones se sugiere en psicoterapia. Evidentemente hay situaciones tan extremas en donde la gente prefiere irse a vivir a otro lado, ¿no? Con los abuelos, con los tíos, en la calle, O se van porque hay rápido con el situaciones novio extremas. O o se va rápido novia. con el novio, la novia, sí, porque al final es escapar, es tratar de escapar de un entorno nocivo. Y en muchas ocasiones, aunque socialmente todo eso se ve mal, desde el punto de vista psicológico, pues es menos malo que quedarse en ese entorno nocivo. Entonces, si la circunstancia no permite que sea viable el irse, que en circunstancias extremas, pues todos lo hacemos, ¿no? Pero si dices, Ujú. bueno, no está tan mal, bueno, la forma de poner ciertos límites, más que hablando 10 veces con los padres, puede ser hago un intento, hago 2 intentos y si veo que la situación no mejora, pues entonces tomo distancia. ¿Y cómo tomo distancia? Si aquí vivo, pues trata de estar el menor tiempo posible. Quédate el mayor tiempo posible en la escuela, trata de tener actividades extracurriculares que impidan regresar pronto a casa. Y Y a trabajar veces medio eso, tiempo. exacto, o ponte a trabajar medio tiempo, o ponte a trabajar tiempo completo, sales de la escuela y a chambear y te Ujú. olvidas un poco y vas juntando dinero para que te puedas mudar. O sea, al final son las opciones que quedan luego de 2 intentos. Siempre desde el punto de vista psicológico conviene hacer 2, máximo 3 intentos. ¿Cuándo son 2 y cuándo son 3? Bueno, depende del grado de amor que sientas hacia la otra persona. Por ejemplo, yo en el ámbito laboral a lo mejor haría 1, máximo 2 intentos, ya no más, porque si veo que la cosa no mejora, bueno, ya lo escalo o me cambio de trabajo, qué sé yo, porque seguramente no siento afecto, no siento amor hacia la persona en cuestión. Con mis padres a lo mejor yo iría a 3 intentos, ¿no? No me quedo Ujú. en 2, me voy a 3. Pero ¿por qué siempre se sugiere hacer hasta ahí ese número de intentos? Porque ya si hago 10 intentos, para mi cerebro es lo mismo que hacer 20, que hacer 30. O sea, ya no se ve nada modificado en mí y es cuando más tendencia tendré a pasarme a la desesperanza aprendida. Entonces, Ujú. cuando son demasiados intentos, lo que empiezo a hacer es acostumbrar a mi cerebro a aguantar y de ahí puedo brincar fácil a la desesperanza aprendida. Entonces, siempre las sugerencias son 2 intentos, si hay mucho cariño, 3 intentos, y si de plano la cosa no funciona, tomar distancia. Entonces, esa es una forma también de empezar a poner límites. ¿En qué sentido? Como tú lo decías, en ocasiones es empezar a ponerme límites a mí. ¿En qué sentido? Yo no merezco recibir esto. Y como yo Ujú. no lo merezco, yo me pongo el límite de ya no seguirlo aceptando. Y la forma a veces más fácil de hacerlo es tomar distancia. Que puede ser Ujú. tomar distancia en un trabajo, en una relación de pareja, en una relación amistosa, en una relación familiar. Y bueno, creo que siempre hay alternativas para tratar de tomar distancia desde una perspectiva lo más sana posible, porque otra forma también de tomar distancia es cayendo en adicciones, Claro. Sí, sí, que sí. Y es muy evidentemente, común. pues, evidentemente es una forma también de tomar distancia. Aquí me gustaría tal vez integrar el concepto del violentómetro. Ya algunos de los otros videos habíamos hablado de ellos y creo que también ahí podríamos, tú habías hablado de varios intentos, pero aquí me parece también importante, pues sin importar
de qué tipo de persona sea, porque inclusive puedes amar mucho a una persona, pero si está en un grado de violencia muy alto, no te esperes, ¿no? A que sea una situación tan grave o que haga una situación más violenta. Entonces, podríamos aquí meter como el violentómetro, si tengo posibilidad de edición, donde el violentómetro te va diciendo, ¿no? Cuáles son a lo mejor las primeras bases, así como que ya se va poniendo rojito, a lo mejor de azul hacia el rojo, que es lo más alto de violencia, donde a lo mejor son ciertos insultos, muecas, golpes, pero golpes leves, entre comillas, ciertas empujones, gritos, etcétera. Entonces vamos viendo que podemos ir, entre comillas, tolerando y ir poniendo límites verbales, y ya posteriormente pues ya están con golpes más fuertes, advertencias con navajas, cuchillos, cosas cortantes, y ya golpes que sí te dan muchos más fuertes, ¿no? Entonces, yo creo que también tendríamos que ver, no sé cómo ustedes lo plantean como psicología, para ver qué tipo de límites podríamos tener a comparación del violentómetro. Bueno, el violentómetro, digamos que tiene pros y contras. El pro, que evidentemente nos invita a darnos cuenta de conductas que son inaceptables, aunque estén en amarillo, ¿no? O sea, todas las que aparecen ahí, coscorrones, gritos, nalgadas, etcétera, cuando no son algo consensuado, ¿no? Porque igual pues, yo le puedo dar una nalgada a mi pareja si le gusta y ella a mí, pero es consensuado, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de algo en donde tú sin quererlo, sin esperarlo, pues eres víctima de violencia. El violentómetro tiene el pro de haberlo puesto de una manera muy gráfica, el entender que hay cosas que no son tolerables y que aunque están en amarillo, no significa que debamos seguir permitiendo que acontezcan. El contra es que de alguna manera hace mucho hincapié en la parte física. Cuando desde el punto de vista psicológico lo que nos puede incluso dañar más que la parte física, y no digo que la parte física no sea relevante, claro que lo es la parte emocional, ¿no? O sea, a lo mejor es agresiones verbales, quizá todavía está en amarillo, ¿no? Comparado con un golpe con un objeto contundente que está en rojo. Sin embargo, a la larga, probablemente esa agresión verbal, esa frase hiriente, me puede durar más que la parte física. Entonces, a mí me parece que convendría hacer como un nuevo violentómetro en donde la gente en verdad entendiera que es igual de intolerable la parte de la violencia verbal, la violencia física, la violencia emocional, porque dejan secuelas que incluso en ocasiones las secuelas emocionales duran más que la violencia física. No siempre, porque en ocasiones te rompí un brazo y ya nunca sanó. Y obvio, las secuelas es por toda la vida. Sin embargo, en muchas ocasiones la violencia física que hemos recibido nosotros ya no la recordamos tanto como las burlas, las ofensas, las humillaciones y esos miedos que fueron inoculando en nosotros algunas frases que alguien nos dijo y que al día de hoy pues igual nos siguen afectando cuando lo recordamos. Entonces, creo que en ese sentido estaría padre hacer un nuevo violentómetro en donde estuviera prácticamente todo al mismo nivel, para que realmente se entendiera la magnitud de ello, porque igual y mucha gente dice, pues yo nada más le digo groserías a mi hijo, pero nunca le he pegado. Pues es que esas groserías igual y está todavía peor, y no porque, bueno, mejor pégale en lugar de decirle groserías, no, ninguna. Entonces creo que en ocasiones en ese sentido se puede malinterpretar el violentómetro, que reitero, me parece una herramienta maravillosa porque pone de una forma muy, muy visible todo lo que es intolerable. El chiste es todo eso es intolerable. No porque, bueno, estoy en amarillo, todavía no estoy tan mal, ¿no? Porque además en México tenemos la idea de que los semáforos es, si tienes el amarillo, pues acelérale más, ¿no? Antes de el rojo. Y entonces creemos que el amarillo es acelera. O todavía hay chance, todavía ahí vamos, ¿no? Cuando en realidad es desde el amarillo tienes que empezar a frenar. El problema es ese, que en México lo vemos, digo, no sé cómo lo ven en otros países, pero aquí es amarillo, todavía paso. Síguele, porque está bien todavía, o sea. Todavía no está el rojo, ¿no? Y dices, pero es que hay muchas cosas que están en amarillo que a mí me parecen bastante nocivas.
y que en ocasiones dejan más secuelas que la parte física. No con eso estoy diciendo que la parte física no sea relevante, claro que la es. Sin embargo, a mí me parece que es todavía peor. O sea, si alguien viene y me golpea, yo le puedo denunciar, porque tengo una evidencia. Si alguien viene y me dice una frase que me afecta mi autoestima, ¿cómo le denuncio? ¿No? Y probablemente eso me va a dejar más secuelas que un moretón. Entonces, te reitero, no estoy diciendo que sea mejor la violencia física que la violencia emocional. No. Solo que estoy diciendo que en ocasiones se ve al revés, que esto es peor, la violencia física que la emocional, cuando a mí me parece que es al revés. La violencia emocional es peor que la violencia física y ambas son deleznables, sí, claro. Ambas son inadecuadas. Me parece que el violentrómetro es una herramienta que utilizaron como para que ejemplificar simplemente la sobrevivencia, ¿no? Al final del día, ¿no? El que cuál es lo menos que te afecta para tu sobrevivencia física en sí, y que al final aquí como muy básico, porque estamos en pañales en cuestión de salud mental, y que al final del día entienden que por lo menos ponerles este grado de entendimiento de violencia, pues a lo mejor para la población en general lo entienden. Y que al final, a lo mejor unas personas que pudiéramos entender más que la violencia emocional te da otra calidad de vida, porque al final del día puedes sobrevivir, claro, pero eso no significa que vivas bien. Exacto. Entonces, aquí, claro que estoy totalmente de acuerdo contigo con respecto de que no se debería de tolerar. Yo en algún momento he pensado que se tendría que considerar muy específicamente qué tipo de palabras son las adecuadas o qué no, y en qué tono inclusive, porque a nosotros, yo soy guerrerense, luego me la paso diciendo palabrotas, ¿no? Pero lo dices en un tono que ni siquiera se siente como una ofensa, sí, claro. ¿No? Entonces hay que diferenciar qué tipo de tono, hay que tener mucho inteligencia emocional, hay que trabajar mucho en una forma de decir las cosas para poder entender cómo me lo dijo, cómo se lo expresó, si a lo mejor a veces hasta yo estaba en una mala posición, en un mal humor y lo entendí de otra manera. También hay una constante, generalmente hay una constante de donde vas entendiendo que te lo están diciendo de una manera que no es la adecuada y que te están picando ahí algo donde no es lo adecuado, y uno lo siente y poco a poco lo va entendiendo. También, y esto se lo dije hace un poco a una tía, cuando una persona, sobre todo ya en un rango de pareja, ya te está diciendo que no puedes, o ya estás haciendo algo que no, y ya estás violentándote, a lo mejor no físicamente, pero sí emocionalmente, al principio no te lo vas a creer porque estás loco, ¿no? Pero ¿por qué entonces vas a estar con una persona que te empieza a decir cosas que no son agradables para tu persona? En algún momento, si aceptas seguir estando con esa persona, te la vas a creer. Y eso es lo peor. O sea, no puedes permanecer con una persona que sabes que en algún momento dado ya te dijo una frase o piensa algo malo de ti. Digo, ¿en serio me estés pensando algo mal de mí? ¿Por qué quieres estar con una persona que piensas que es una persona mala o que está haciendo algo malo o que no te gusta, ¿no? O sea, si estás con una persona es porque me agrada, porque me hace sentir bien, porque considero y la admiro, y creo que hay muchas cosas positivas en ella. Y entonces, si estás pensando o hablando mal de mí, significa que no te gusto, que no te sientes a gusto conmigo. Entonces déjalo ahí y cada quien por su lado, y que cada quien se mejore si es lo necesario. Pero muchas parejas, y sobre todo antes, yo siento, porque el romanticismo mexicano y el dramatismo del amor, y que como el amor tiene que doler y el amor tiene que chillar, y porque no. Y muchas personas se quedaron con sus parejas a pesar de que tenían una muy mala comunicación verbal, muy mal entendimiento de qué era lo que se tenía que hacer en concepto de pareja, de trabajar en conjunto, de saber cómo manejar inclusive las finanzas. No sabían absolutamente nada de cómo formar una pareja, y al final terminaron un esquema revoltijo donde una codependencia, terminaron lastimados, terminan con una autoestima por los suelos, una autoestima muy mala que te destruye poco a poco, y mentalmente ya no te sientes valorado. Entonces, este tipo de cosas, y sobre todo en este tipo de conceptos de pareja o de amigos, porque pues son amigos y terminan diciéndote un montón de cosas y esos no son amigos, sobre todo en los hombres. Me ha tocado ver muchas veces que en los hombres terminan lastimándose tanto
o diciéndose malas palabras, pero la idea de el concepto de amistad de hombre es decirse muchas cosas horribles. No entiendo, no entiendo por qué se tienen que decir todos los defectos, no entiendo por qué se tienen que estar diciendo todo y jajaja, jijiji, y eso es gracioso. No sé, a mí no me gusta cómo hablan entre hombres y cómo se dicen de peladeces y cómo terminan según diciéndose que eso es lo más varonil y más humanitario y son los amigos fraternales, por eso se hablan de peladeces. Pero según eso son amistades, ¿no? Entonces, pues cada quien, pero a mi consideración, imagínate, si así le hablo a mi amigo y no puedo tener ese acercamiento de qué te pasa, qué necesitas, cómo te puedo ayudar, no sé, a mi consideración eso no es amistad. Pero bueno, muchos de los hombres también aquí en México se dice que hay otro tipo de concepto de las relaciones de amistad y cómo podríamos poder tener un cambio sistemático del concepto de cómo es una amistad masculina, cómo es una relación de pareja en México, sobre todo cambiar todos estos paradigmas tan que no funcionan, ¿no? Tan antiguos. Entonces, me parece que es un punto importante que yo creo que lo retomaremos posteriormente, sobre todo en el área de pareja. Saber poner esos límites que te digan, simplemente el límite de poner de contrarrestar la idea de lo que tenemos sistematizado de qué es una pareja, de qué es una amistad, de qué el límite tendremos que poner sobre la idea simplemente, ¿no? De esto es lo que yo me merezco, esto es lo que sería correcto, esto es pensar. Yo creo que el poder poner una pregunta al aire, ya estamos poniendo un límite con respecto al sistema. Efectivamente, yo creo que sí, necesitaríamos cambiar todo el sistema. Evidentemente no está en nuestras manos, en nuestro control el poder hacerlo. Y entonces lo que nos conviene hacer es tratar de cambiar nuestros microsistemas. Es decir, tratar de yo llevar esto que estoy analizando y reflexionando a mi familia, tratar de llevarlo a mi grupo de amigos, tratar de llevarlo a mi pareja, tratar de llevarlo a mi entorno laboral, con mi equipo de trabajo. Entonces me parece que ese es el único sistema, o son los únicos sistemas que genuinamente podemos modificar. Y probablemente a partir de lograr que eso mejore, pues igual y podríamos ir un poquito extendiéndonos. Sin embargo, siempre me parece que es más realista entender que no vamos a poder cambiar todo, porque es todo un sistema que no está en nuestras manos, que nosotros estamos inmersos en él, y al mismo tiempo eso no significa que no podamos mejorar los microsistemas en los cuales estamos. Entonces, creo que hay estaría bien para un siguiente video platicar un poquito de algunas herramientas de comunicación asertiva que nos pueden ayudar a plantear cómo decir estos límites en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, de pareja, amistoso, etcétera. Sin embargo, creo que de inicio sí es importante que modifiquemos nuestra forma de pensar para que realmente podamos identificar cuáles son esas situaciones en las cuales nuestra dignidad se está viendo lastimada, afectada, y que a partir de ello podamos poner límites, porque si no logramos primero identificar el por qué me siento como me siento, qué es realmente lo que está mal aquí, no voy a poder posteriormente poner un límite. A lo mejor simplemente voy a decir, pues es que no me siento a gusto. Ok, ¿por qué? No sé, solo no me siento a gusto. Eso no va a modificar nada. Entonces, tratar de identificar exactamente el por qué no me siento a gusto, tratar de identificar cuáles son mis derechos que están siendo vulnerados, minimizados, transgredidos, invisibilizados por la otra persona, me permite también identificar cómo decirlo y qué decir. Por eso es tan importante primero no pensar que estoy siendo hipersensible o que estoy exagerando o que soy yo quien se tiene que adaptar y que tiene que aguantar y que tengo que volverme estoico y un poco como resiliente, porque creo que en muchas ocasiones terminamos soportando tratos que son indignos. Sí. Entonces, y en todos estos ámbitos, ¿no? Entonces, creo que por eso es importante partir de la idea de que si no me siento bien es porque seguramente alguno de mis derechos como ser humano está siendo transgredidos, minimizados, invisibilizados, tratar de identificar cuáles son y luego de ello tratar de poner límites a las otras personas, recordando dos intentos, máximo 3. Si la cosa no funciona, pues o lo escalamos o tomamos distancia, porque si lo hacemos más veces, lo más probable es que terminemos acostumbrándonos al maltrato y que luego entremos en desesperanza aprendida.
Claro. Y al respecto a estos intentos que dices mencionar que máximo 3, sería específicamente en alguna mala verbalización, gritos o algún tipo de simplemente cuando se queda en lo verbal, ¿no? Exacto, sí, ya cuando hay violencia física y violencia emocional, que bueno, ya la violencia verbal ya estaría siendo Ah, violencia bueno. emocional, sin embargo, Ajá. pensémoslo así, ¿no? Cuando, como límite así como ya rayando lo inadecuado, groserías, ¿no? De Ujú, groserías para abajo, sí se vale hacer 2 intentos. Si ya transgrede eso y vienen frases hirientes, que estaríamos ya hablando de violencia emocional. Por ejemplo, yo le puedo decir a alguien, tú eres un inútil y no sirves para nada, y nunca vas a servir para nada. Y lo puedo decir en este tono de voz y puedo decir, no estoy siendo agresivo, ¿no? ujú. Eh, y lo que acabo de decir es horrible, ¿vale? Entonces ya estaríamos ahí hablando de un ejemplo de violencia emocional o psicológica. Y siempre que haya violencia emocional o psicológica, ahí no hay más intentos. Ahí es a la primera, adiós. La realidad es que la mayoría de la gente se queda 10 veces más de lo que debería quedarse, ¿no? Sobre todo mujeres que se Ujú. han acostumbrado a vivir violencia, tanto psicológica como emocional. A mí me parece que la peor, en verdad, es la emocional por las secuelas que luego deja. Porque luego la persona que me violenta quizá ya no está. Sin embargo, sus ideas se han quedado aquí. Y es difícil de repente sacarlas. Entonces, yo no recomendaría para nada 2 o 3 intentos cuando haya violencia psicológica o emocional y tampoco cuando haya violencia física o cualquier otro tipo de violencia, ¿no? Sin embargo, bueno, es un poco como un parámetro para que lo tengamos más claro. Y cuando la situación sea de groserías para abajo, que ya las groserías, reitero, ya podrían ser consideradas como violencia emocional, a lo mejor ahí sí conviene 2, máximo 3 intentos. Cuando 2 o cuando 3, dependiendo del cariño que siento hacia la otra persona, sin embargo, no más. Y luego ya tengo que tomar distancia o tomar otra forma de proceder, porque si no termino generando que el conflicto vaya creciendo y lo peor, que yo puedo caer en desesperanza aprendida y después acostumbrarme al maltrato y ya no querer hacer ningún cambio porque ya no me siento capaz ni de hacerlo ni de merecerlo. Ah, bueno, solamente como para quedar bien claro, porque en algún punto como que todavía no entiendo como la diferencia a lo mejor de groserías y una violencia emocional, porque grosería es como decir groserías al aire, o sea, no pinche mesa o pinche esto o pinche lo otro. Ajá, digamos que Ajá. ahí sería factible. Cuando es tú eres tal por Ah, cual, ahí ya estaríamos hablando de una grosería dirigida que entonces ujú, ya entraría en violencia emocional. Ah, ujú, pero así le digo a todo mundo. Eso no significa que esté bien. Es como decir, bueno, es que yo a todo mundo voy y le pego con un bat. ujú. No significa que esté bien. No, Sí. sería un poco como lo mismo. Sí, de repente yo me golpeo el dedo gordo del pie con el borde de la cama y claro, a lo mejor puedo mentar madres, ¿no? Sin Ujú, embargo, no le estoy faltando el respeto a mi pareja, a mi hijo, a mi hija, a mi padre, a mi amigo, a mi compañero de trabajo, a mi jefe, mi ujú. subordinado. Entonces creo que ya cuando se traspasa ese límite, ya estaríamos más en violencia emocional o Ok, psicológica. ok, Entonces, muy bien, pues ojo con eso. eso significa que tenemos mucha chamba, porque yo creo que estamos muy mal informados con respecto a todo esto de qué sí es y qué no es y qué se tolera y qué no se tolera, porque la verdad es que yo crecí con mi familia diciendo groserías, pero pues desde la mesa hasta al tío, ¿no? Entonces Claro. no sabemos cuál es la diferencia de una cosa y otra, pero bueno. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que continuamos con este tema ya posteriormente para el Día del Amor y la Amistad con todos los límites dirigidos a eso. Y pues Me muchas parece. gracias. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, un abrazote. Cuídense mucho.